Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Pifias y Roll y a este segundo volumen de la historia hasta ahora. En este segundo volumen de la historia hasta ahora voy a resumir lo que fueron descubriendo mis jugadores durante su estancia en Londres. Y bueno, para todos aquellos que podáis ver este vídeo, este nuevo formato del canal, deciros que Londres es el capítulo número 2 de las máscaras de Nyarlathotep, la campaña por excelencia del juego de rol de la llamada de Cthulhu, y deciros que la estamos jugando en el canal, que es edición primigenia, que fue publicada por Edge en España. Dicho esto, pues voy a, voy a empezar. Los investigadores llegaron a Inglaterra en transatlántico. Tras más de una semana de largo viaje a través de las revueltas aguas del Océano Atlántico. Viaje que a algunos de ellos pues les sirvió pues para recuperarse de parte de lo ocurrido en Nueva York. Bien, algunos se recuperaron de sus heridas, y otros pues la cordura, que la tenían bastante tocada, pudieron recuperar parte. La señorita Erika Carlyle financiaba a nuestros personajes. Quería establecer los extraños sucesos que rodeaban la supuesta muerte de su hermano Roger Carlyle, y por supuesto de toda la expedición de Carlyle y todo lo ocurrido en África. Nuestros investigadores habían llegado hasta aquí porque habían seguido la ruta establecida por la expedición Carlyle, ya que les pareció que era lo más lógico. Además contaban con varias pistas. Por supuesto, estas pistas las averiguaron en la habitación 401 del Hotel Chelsea. Bueno, si queréis ver lo que ocurrió más detenidamente en Nueva York, os aconsejo que veáis el primer volumen de la historia hasta ahora. Allí pues os enteraréis un poquito más de lo que fueron averiguando, ¿no? Pero bueno, la cosa es que venían con varias pistas de Nueva York. La primera de ellas, habían encontrado una tarjeta de la Fundación Penhew, ya que el propietario de la fundación era nada más y nada menos que Andrew Penhew, uno de los integrantes de la expedición Carlyle. También contaban con dos posibles contactos facilitados por Johan Kensington, que era el editor jefe de Jason Elias, al que visitaron en la redacción de Nueva York, y bueno, resultó brutalmente asesinado poco después por los miembros de la secta de la lengua sangrienta. Y bueno, y otro de estos contactos era el señor Mickey Mahoney, que era el editor del Scope, un periódico londinense. Y el otro contacto era el inspector de Scotland Yard, el señor James Barrington. El grupo se dividió y unos fueron a visitar la redacción del Scope y otros se fueron a comisaría, a Scotland Yard, para hablar con el inspector jefe. Los que fueron al periódico se entrevistaron con Mickey Mahoney, que era, como ya os he dicho antes, ese era el editor jefe, que mantenía cierta amistad con Jason Elias. Y bueno, este les mostró varios titulares, varios periódicos en los que Jason Elias había mostrado cierto interés. Uno se titulaba Una serpiente en el show, lo cual les llevó a investigar la casa de un pintor, un tal Mill Shipley, que bueno, pasan una serie de cosas que bueno, no quiero hacer tampoco demasiado spoiler, pero bueno, ahí sacaron varias pistas, y entre las pistas más importantes había unos cuadros que veremos más adelante, ¿no?
Otro de titular era el monstruo del condado de Derby, que solo lo descartaron automáticamente y ni siquiera se molestaron en acudir allí a ver qué es lo que podía pasar. Y bueno, y el titular que más importante o lo que más le llamó la atención era pues uno que hablaba sobre una masacre en el Zoo. Concretamente ya habían 17 muertos, todos ellos nativos de Egipto. Vale, pues eso es todo lo que averiguaron hablando con Mickey Mahoney, ¿no? Así a grandes rasgos. Respecto a la entrevista que mantuvieron con el inspector de policía, con el señor James Barrington, este les aportó 3 pistas fundamentales. Este parece ser que había hablado con Jason Elias y que le había dicho que los asesinatos seguían el ritual de la Hermandad del Faraón Negro, una secta criminal del Egipto antiguo. Barrington se entrevistó posteriormente con Gavigan de la Fundación Penhew para corroborar el relato, pero este negó que la secta tuviera continuidad en nuestros días o que el método utilizado para asesinar imitara a los del antiguo Egipto, los del antiguo ritual, sugiriendo de paso que Elías era un escritor sensacionalista que solo quería obtener la fama. Barrington además les habló de que uno de los lugares favoritos de Londres para encontrar ambiente egipcio es el Club de la Pirámide Azul, en el Zoo. La mayoría de las víctimas lo habían frecuentado, pero tras vigilarlo ampliamente la policía no pudo encontrar ninguna relación. Antes de morir, una de las víctimas parece ser que gritó Otep. Otep es una palabra egipcia que quiere decir descanso o paz, según el director de la fundación. Además, se interrogó a un vendedor de especies, el señor Al-Sayed, que había hecho de guía para una expedición a Egipto de la Fundación Penhew y que también negó la existencia actual de la Hermandad del Faraón Negro. Por supuesto que la policía lo siguió durante una temporada, pero tampoco obtuvo resultado. Esas fueron las pistas que les proporcionó el inspector de Scotland Yard. La verdad es que fueron las pistas más importantes del capítulo. Una vez que ya terminaron su entrevista con el inspector Barrington, pues se dirigieron a la Pirámide Azul. Creo que fueron de noche. Y en el lugar, una vez allí, conocieron a una de las bailarinas, una tal Yalesa, que bueno, les abordó mientras ellos tomaban algo tranquilamente. Y bueno, parece ser que la chica esta se citó con uno de los personajes a las afueras cuando saliera de trabajar, ¿no? Mientras ese personaje estuvo esperando a su cita, el resto de investigadores decidieron acudir a la tienda de especies y la estuvieron vigilando, por supuesto. Bueno, era una tienda de 2 pisos. La planta baja sería lo que sería dedicado a lo que es la tienda y la primera planta sería la vivienda, ¿no? Allí estuvieron viendo que tenía la luz encendida y bueno, al final el tal Al-Sayed pues apagó la luz y vieron cómo salía y bueno, en ese momento aprovecharon para colarse, ¿no? En la planta de baja todo era normal, eran especies y bueno, esas típicas cosas egipcias, pero sin embargo en la planta de la vivienda encontraron varias cosas que le llamaron la atención. Había un extraño espejo dorado colgado a pared con extraños símbolos por todo su marco, y luego creo que en un escritorio encontraron ocultos varios objetos ceremoniales. Encontraron 2 cetros fabricados en un desconocido metal, uno acababa en un gancho y el otro era un ángel invertido, ¿no? Que era el típico símbolo del característico de la hermandad. Más tarde fueron a la Fundación Penhew. La fundación tiene su sede en el centro de Londres y bueno, es un edificio de estilo victoriano que consta de planta baja. En el piso superior se halla un museo arqueológico y luego por supuesto tiene el sótano, ¿no?
Los investigadores no tuvieron problema en conseguir una entrevista con el director, con el señor Edward Gavigan, y esa entrevista resultó amistosa y abierta, y el acaudalado londinense reconoció haber hablado con el escritor, con Jason Elias, sobre la participación de Sir Obriu, que parece ser que estaba muy interesado en un oscuro periodo de la historia de Egipto en la que se decía que el señor del Valle del Nilo era un hechicero. También se trató el tema de la mujer africana de la expedición, que bueno, parece ser que según Gavigan facilitaba información sobre ese periodo a Roger y Sir Obriu. Por supuesto, esas informaciones resultaron ser falsas y una vez en Egipto la mujer desapareció con todos los fondos de la expedición. Por supuesto que Roger quedó muy afectado por la fuga de su amante y temiendo que el calor y la expedición afectaran seriamente la salud del multimillonario, la señorita Masters sugirió que el grupo pasara el verano en el clima de las altas tierras de Kenia. Una vez allí, el grupo se internó en territorio de dudosa seguridad y bueno, por eso pagó con su vida. Además, Gavigan también informó que la expedición Carlyle desenterró algunos artefactos interesantes en Dashur, al oeste de la pirámide de Giza. Alguna pieza menor fue comprada por la Fundación Penju, pero la mayoría aún están siendo catalogadas por el Museo Egipcio. Durante la siguiente noche, los investigadores decidieron internarse en la fundación, burlaron la seguridad del edificio y se colaron en el despacho de Gavigan, en donde descubrieron un panel oculto mediante el que accedieron a un trastero en el que había un sarcófago vacío. En el sarcófago descubrieron un mecanismo que les llevó a través de unas escaleras hasta una habitación secreta rodeada de muros e independiente del resto del edificio, cuyas escaleras eran el único acceso. En esta habitación había una zona amueblada como estudio, una mesa de reuniones, un revólver, munición, víveres, pasaportes falsos, un fajo de billetes. En la librería hallaron un fragmento en un libro que afirmaba que Nyarlathotep es el dios de la secta de la lengua sangrienta y varios pergaminos con poemas dedicados a glorificar a este dios. Además, en la estancia había una serie de cajas de embalaje de pequeñas dimensiones. La mayor de estas llevaba la inscripción Importaciones O Fong en Shanghái, China, y contenía una estatua de latón de la mujer abotargada. Otra de las cajas estaba marcada como Naviera Randolph, Puerto Darwin, Australia. Por supuesto que todo esto establecía una conexión de la secta con otras partes del mundo como China, Australia, aparte de las ya mencionadas, ¿no?, de Estados Unidos, Londres, Egipto y África. Mientras investigaban las cajas, fueron descubiertos por los guardias de seguridad de la fundación y bueno, tuvieron que escapar. Y lo último a lo que acudieron en Londres fue a la casa Mears. Una vez que los investigadores consideraron agotadas todas las líneas de investigación, pasaron a la vigilancia de la pirámide azul. Y esa vigilancia dio sus frutos una noche de luna nueva. El camión que había nombrado la bailarina apareció al cierre del pub y los investigadores vieron subir efectivamente a una docena de egipcios, como les había informado la bailarina, Yalisa. Pero no solo eso, sino que además vieron al señor Al-Sayed dirigiendo el cotarro. Siguieron con prudencia el vehículo durante 1 hora y media en coche. Salieron de Londres hasta que llegaron a un terreno pantanoso cuyo aspecto era salvaje y siniestro. Allí había una especie de finca isla de 1 millar de hectáreas. Tenía un foso de agua estancada y barro que separaba la isla, en la que se encontraba una mansión de fértiles campos que se encontraban más tierra adentro. La mansión se conoce como la casa Mears, que en árabe Mears quiere decir Egipto. Una vez en el lugar, nuestros investigadores estacionaron en la periferia y ocultaron su vehículo.
Observaron llegar el camión, descargar la mercancía humana y poco después vieron como el camión abandonaba la casa. Así que bueno, los investigadores se adentraron sigilosamente en la propiedad, saltaron el muro y consiguieron internarse sin problema, aunque estuvieron a punto de ser descubiertos. Una vez en el interior de la casa, parecía desierta. Investigaron varias habitaciones hasta que encontraron una entrada secreta en el salón. Esta entrada les condujo al sótano. Allí había un estudio con un grueso libro de contabilidad en la que aparecía una serie de envíos a Shanghái, a Naviera Randolph en Australia y muchos más a Egipto, Nueva York. Todos ellos de objetos relacionados con los mitos. Pero lo más importante es que dentro de ese libro había una carta inacabada, escrita de puño y letra de Gavigan y con fecha del día anterior, que conectaba a Gavigan con el asesinato de Jason Elias. Sugiere que Abreu Penhew sigue vivo y que se encuentra cerca de Jack Brady. Y si Jack Brady sigue vivo, puede ser que Roger Carlyle aún viva. Además, en el sótano encontré unas celdas en las que había un hombre egipcio prisionero al que soltaron y que les advirtió de que estaban en peligro y les habló de ciertos rituales que pudieran estar llevándose a cabo en ese momento. Los investigadores salieron de la casa y observaron cómo efectivamente se estaba llevando un extraño ritual cerca, a los pies de un extraño menhir recubierto de extraños símbolos. Vieron a Gavigan orquestando el ritual. Estaba vestido como el sumo sacerdote de la hermandad del faraón negro, con los bastones y el haj invertido. Ocultos en la oscuridad de la noche, no solo vieron a Gavigan, sino que también estaban el señor Al-Sayed vestido como sacerdote. Y por supuesto un montón de sectarios. Atados y amordazados había una docena de egipcios a los pies del menhir. Gavigan y Al-Sayed realizaron un ritual maligno y oscuro mientras los sectarios entonaban un extraño cántico que iba en aumento. Cuando el cántico cesó, los sectarios sacrificaron a los egipcios a base de golpes con sus bastones de la hermandad. En ese momento, los investigadores reaccionaron y trataron de impedir el ritual a base de abrir fuego con sus armas. Pero el cielo se abrió y brotaron extrañas criaturas de otro mundo. Los horrendos cazadores que devoraban a sus víctimas y que persiguieron a los investigadores bajo las órdenes de Gavigan. Cuando todo parecía perdido, el inspector Barrington irrumpió en escena, acompañado de medio Scotland Yard, que acabaron con los sectarios y con los horrendos cazadores que quedaban. Mientras, Gavigan y Al-Sayed intentaban huir en el potente descapotable que esperaba aparcado en la parte trasera de la casa, pero los investigadores consiguieron detenerle en plena huida. Dispararon sobre el coche abatiendo a Al-Sayed y provocando que Gavigan estrellara el coche contra el agua. El vehículo se hundió junto al director de la fundación, pero no consiguieron hallar su cuerpo. Así que, tras las pertinentes explicaciones a Scotland Yard, recibieron las felicitaciones del inspector James Barrington y pronto pusieron su rumbo a Egipto.